fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado. Gloria a Dios. Bien, Josué capítulo 14, versículos 6 al 13. Lo voy a leer, son algunos versículos, pero muchas gracias por su paciencia y vamos a escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice así la escritura: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Amén. Gloria al Señor. Es palabra de Dios. Hermano, puede ocupar su lugar. Por favor, puede sentarse y no deje de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El tema de esta tarde, hermanos, es conquista tu monte. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? Conquista tu monte. Hace 8 días, hermanos, hablamos de las promesas de Dios y hablábamos sobre la promesa de la tierra prometida. ¿Recuerdan? Hablábamos de las promesas de Dios representadas en la tierra prometida. Y ahora, conforme a esta base bíblica que hemos leído, el monte representa la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El monte representa la promesa de Dios para nosotros. Hablamos el domingo pasado que la generación, hermanos, que murió en el desierto, una generación que se quedó fuera de la tierra prometida, que se quedó lejos de la promesa de Dios en su vida, fue por la incredulidad, por la necedad, por la desobediencia que había en su corazón. Aprendimos que cuando somos incrédulos y cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, no podemos ver entonces las promesas de Dios en nuestra vida. No podemos alcanzar la bendición de Dios en nosotros. Pero hubo otra generación, se levantó otra generación, la generación de Josué, una generación que sí le creyó a Dios, una generación que sí obedeció a Dios, y entonces fue una generación que conquistó la tierra prometida, que entró y tomó posesión de esa tierra que Dios les había prometido. Aprendimos entonces que si somos obedientes, que si le creemos al Señor, hermanos, estamos preparados para conquistar las promesas de Dios para nuestra vida. Estamos preparados para conquistar las bendiciones de Dios para nosotros. Aleluya. El día miércoles, hermanos, resaltaba la idea de la necesidad y la importancia de tener otro espíritu, de tener un espíritu diferente, conforme al dicho de Dios cuando mencionó que a Caleb lo haría poseer la tierra prometida, porque en él había otro espíritu, en él había un espíritu diferente. Ese espíritu diferente definido por qué, hermano, no es por otra cosa, sino por la fe en el Señor y por obedecer su palabra. Yo he declarado y yo lo creo, que tanto ustedes como nosotros, sus pastores, tenemos un espíritu diferente, un espíritu que agrada a Dios, un espíritu de conquista, un espíritu de fe,
Caleb. De algunas cualidades muy hermosas de Caleb que lo hicieron conquistar, aparte de haber mencionado y estudiado el día miércoles de que él tenía otro espíritu. Pero hoy quiero que estudiemos de qué se trataba ese otro espíritu, qué características tenía Caleb con ese otro espíritu y cómo ese otro espíritu le hicieron conquistar la tierra prometida, le hicieron conquistar el monte llamado Hebrón. Si ustedes y yo, hermanos, tenemos esas cualidades en nuestra vida, adoptamos esas cualidades en nuestro diario vivir, las hacemos parte de nosotros, nosotros vamos a poder conquistar nuestro monte, vamos a poder conquistar nuestra promesa de Dios, nuestra palabra de Dios, y vamos a entrar en esas bendiciones que fluyen leche y miel, aleluya, y que disfrutamos de esa miel que emanan sus promesas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren conquistar su monte? ¿Cuántos quieren conquistar sus promesas? ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida y poseer lo que Dios ya les ha dado? Aleluya. Yo pensé que se iban a levantar y que iban a decir, pues qué tierra vamos a tomar, cuál es el terreno. Ya después les voy a mostrar el terreno que vamos a tomar para nuestro auditorio. Pero ahorita estamos hablando de las promesas de Dios. También eso lo vamos a poseer, ya está listo. Ya el Señor ya lo tiene. El Señor ya lo tiene, pero después se los voy a mostrar. Ahorita quiero hablarle, hermano, de las promesas a su vida. Las promesas a su corazón. Usted necesita ser como Caleb, hermano, para poder conquistar esas promesas. Promesas que todos nosotros anhelamos que se cumplan en nuestra vida, que todos nosotros deseamos verlas en nuestra vida, hermano. Pues sin las promesas de Dios, hermano, no habría esperanza. No habría esperanza en nosotros de que hay una respuesta de Dios para cada situación, para cada circunstancia en tu vida que estés viviendo, que viviste o que vivirás. El Señor tiene una palabra de poder, el Señor tiene una promesa que te va a fortalecer y que te va a dar la salida, que te va a ayudar a salir avante en cada problema, en cada situación, en cada experiencia que tú vivas. Hay una promesa de Dios vigente que tú puedes apoderarte, que tú puedes poseer para que tú puedas salir adelante en frente de toda circunstancia adversa contra tu vida. ¿Qué serían de esas promesas, hermanos? ¿Qué serían de esas palabras, de esa palabra de Dios si no la tuviéramos? ¿En dónde descansaríamos? Esas promesas, hermanos, nos permiten tomar un suspiro en medio de la preocupación, en medio de un problema, y nos permiten suspirar y decir: ¡ay, gloria a Dios! Para esta situación, qué bueno que hay una promesa de parte de Dios. Entonces no tengo por qué preocuparme. ¿Cuántos creen que así es la palabra de Dios en su vida? Gloria a Dios. Y en verdad que esas promesas nos hacen descansar en el Señor. Y esas promesas que nos hacen descansar en Él, entonces, hermanos, provoca en nosotros paz, tranquilidad, confianza. Porque no importa lo que estemos viviendo, no importa las circunstancias en las que estemos hundidos, hermano, hay una promesa de que Dios nos va a ayudar. Y si creemos en esa promesa, tenemos paz y tenemos tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y cada palabra que Él da, y cada promesa que Él da, Él la cumple. Porque dice su palabra en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que sea la situación que tú estés viviendo, hermano, sea el problema o la dificultad, la circunstancia, no importa lo que tú estés viviendo, Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, y a como dé lugar, Él la va a cumplir en tu vida, Él la va a hacer realidad en tu vida. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermano, de qué se trataba ese otro espíritu que tenía Caleb. Vamos a analizar en los versículos que leíamos en Josué, hermano, cómo Caleb tenía verdaderamente otro espíritu y cuáles son las cualidades de ese otro espíritu. Quiero recapitular, hermanos, para resaltar el primer punto. Quiero recapitular un poco de lo que hemos estado hablando. Allí en Josué, capítulo 14, versículos 7 y 8, vemos que Caleb mismo hace una diferencia entre el espíritu que había en él y el espíritu que había en nosotros. Caleb mismo hace una diferencia. Dice la palabra de Dios: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra.
y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb mismo hace esa diferencia entre el espíritu que había en él, en Caleb, y el espíritu que había en los otros. Caleb dice, yo subí, yo regresé de ver la tierra y traje un informe conforme a lo que yo sentía en mi corazón. ¿Y qué sentía Caleb en su corazón? Lo dice al final del versículo 8. Él sentía seguir a Jehová, seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Era el ánimo que había en su corazón. Por eso, aunque Caleb también vio a los gigantes en la tierra prometida, aunque Caleb también vio esa ciudad amurallada, esa ciudad grande que podía defenderse de sus adversarios, aunque Caleb también vio que había mucha gente y era un pueblo muy grande, aunque Caleb lo vio con sus ojos, el corazón de Caleb estaba dispuesto a caminar en pos de la palabra de Dios. Porque Dios le había dicho a Moisés que mandara a los 2 espías a reconocer la tierra que ya les había dado. Y el corazón, el espíritu de Caleb era ir conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que él veía. De modo, hermano, que la actitud ante las circunstancias es fundamental. La actitud que tenemos nosotros ante las circunstancias de la vida es crucial. ¿Qué actitud tiene usted? ¿De qué tipo de espíritu le motiva la actitud que toma frente a las dificultades de la vida, frente a las necesidades, frente a la desesperación? ¿Qué actitud toma cuando las deudas lo están ahogando? ¿Qué actitud toma cuando la enfermedad parece incurable? ¿Qué actitud toma cuando las cosas no están marchando como usted lo había planeado, como usted estaba esperando? ¿Qué actitud toma? La actitud que tomó Caleb, aunque vio que las circunstancias eran difíciles, porque el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, pero Canaán, la tierra prometida, era un pueblo fuerte, era un pueblo que tenía sus ciudades amuralladas, un pueblo que sabía guerrear. Israel solamente eran esclavos, tenían mentalidad de esclavos, pero en Caleb había otro espíritu. En Caleb, él decía, yo no puedo hacerlo, yo no puedo conquistar por mis propias fuerzas, yo no puedo vencer, pero Dios ha dado una palabra, y si Dios me ha dado una palabra, yo voy a caminar en pos de esa palabra. Y cuando usted tiene una dificultad en la vida, una preocupación, un problema, la actitud que usted debe tomar es una actitud conforme a la palabra de Dios. Porque el diablo le va a decir que usted está acabado. El diablo le va a decir que no se puede. El diablo le va a decir muchas cosas. Le va a hablar de miseria, de escasez. Le va a hablar de enfermedad. Le va a hablar de muerte. Le va a hablar de preocupación, de tristeza, de aflicción, de soledad. El diablo le va a hablar de muchas cosas. Pero es muy importante que usted aprenda a tener una actitud firme ante la palabra de Dios. Por eso grábese lo que le estoy diciendo, que la actitud ante las circunstancias es fundamental. Y entonces ese otro espíritu que había en Caleb le hizo tener una actitud que lo hizo conquistar, que lo hizo un vencedor, que lo hizo un conquistador, un triunfador, lo hizo un campeón, lo hizo un conquistador de la promesa de Dios. Porque lo que Caleb viene a pedirle a Josué no es que Josué le haga un favor. Lo que Caleb va a hacer delante de Josué es decirle que quiere conquistar Caleb la promesa que Dios le había dado a su vida. Y en la vida, hermanos, habrá problemas y circunstancias que nos hagan dudar de esas promesas. Dios te ha dicho algo, Dios te ha hablado algo, tú has leído algo en la palabra, una promesa en la palabra y la quieres apropiar, pero la vida, las circunstancias, el diablo va a querer decirte otra cosa. Pero lo que tú tienes que hacer frente a esa circunstancia, debes pararte con una actitud y decir, no, tú no vas a acallar la promesa de Dios, tú no me vas a dejar fuera del cumplimiento de las promesas de Dios, tú no te vas a hacer una realidad en mi vida, tu problema, dificultad, aflicción, no me vas a gobernar. Yo soy un conquistador, Dios me ha dado su palabra, un lenguaje de fe, y eso es lo que yo voy a ver en mi vida, porque Cristo está conmigo. Pero a veces somos como aquellos 10 que hicieron desfallecer el corazón de todo el pueblo. ¿Hicieron qué? Desfallecer. Porque mire,
las cosas a nuestro parecer, a nuestras posibilidades, ¿qué pasa con nuestro ánimo y nuestro corazón? ¿No desfallece? ¿No desfallece? Usted dice, bueno, ¿y cómo voy a pagar esta cuenta en el banco? Y empieza a desfallecer su corazón. Pero si yo apenas en la semana gano tanto, en la quincena junto tanto, y al mes y al año, ¿cómo voy a salir de esa deuda? Y su corazón desfallece porque empieza a ver las circunstancias a su parecer, a sus posibilidades, a sus fuerzas. Usted ve su vida y se ve y se analiza y dice, pero yo soy de lo peor, batallo con este pecado, batallo con lo otro, batallo y no voy a poder cambiar. Está viendo a su parecer, está viendo conforme a su posibilidad. Y entonces eso le hace desfallecer y decir, Dios nunca puede, Dios nunca podrá hacer algo en mi vida, Dios nunca me va a poder bendecir, Dios nunca me va a poder usar, Dios nunca va a hacer algo maravilloso porque yo soy así, así, así. Pues usted está viendo a su parecer. Pero si usted toma una actitud correcta, con un espíritu diferente ante las circunstancias, usted va a decir, yo puedo ser de lo peor, yo puedo ser lo más vil, lo menospreciado y puedo merecerme la condenación. Pero aquí hay una palabra que me dice que si yo creo en Jesús, Él perdona mis pecados y Él cambia mi maldición por bendición. Aleluya. ¿Qué actitud tiene ante las dificultades? ¿Qué actitud? La actitud es crucial y es fundamental. Por esa mala actitud de los 10 hicieron desfallecer el corazón de todo el pueblo. Pero aún así Caleb dijo, no, yo me voy a mantener en creerle a Dios, aunque todos vayan en contra y no le crean. Yo no quiero ser como otros, porque yo tengo otro espíritu y yo le creo a mi Dios, yo creo a su palabra y yo creo a sus promesas. Cuando nosotros nos íbamos a venir de Puebla, pues yo le pedí a Dios, porque yo le dije, Señor, si tú quieres que yo deje aquí todo, una iglesia de 500 miembros y estaba creciendo en ese momento, una iglesia muy hermosa, muy bonita, además estaba con mi familia, estaba en la comodidad, todo muy bonito. Pero el Señor me llamó, nos llamó a mi esposa y a mí nos dijo, no, ustedes váyanse a Colina a plantar una iglesia de ceros. Y entonces yo dije, Señor, pero ¿cómo que de ceros? ¿No va a haber por lo menos unas 2 familias o 3 que nos ayuden de ceros? De la nada. Ay, Señor. Y como somos los seres humanos, ¿verdad? Empezamos a ver, a sacar cuentas, matemáticas, a razonar todo. Señor, no me dan mis cuentas. Es que no son tus cuentas, me decía el Señor. Y en medio de esa preocupación yo le decía, Señor, mis cuentas no me dan para que podamos salir adelante. Y el Señor me dijo, yo voy a enviar cuervos que te sustenten. Cuervos que te suplan tu pan y tu agua, tu carne. Voy a enviarte cuervos. ¿Crees? Y yo dije, sí, Señor, creo. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado nada en lo absoluto. Hermanos, han pasado 3 años y aquí estamos todos nosotros. Y faltan algunos más que no han podido venir el día de hoy. Pero gracias a Dios estamos creciendo de la nada. El Señor está levantando esta congregación. De la nada, el Señor está formando una iglesia. Una iglesia que será de miles. Una iglesia que será de multitudes. Una iglesia que tendrá otro espíritu. Aleluya. Pero el testimonio no es ese. El asunto es que Cristian, el hermano de Edgar, levanta tu mano para que se identifiquen de quién estoy hablando. Bueno, su hermano Cristian lo conocen, algunos lo identifican. El Señor lo usó como uno de los cuervos. Y yo estaba preocupado porque yo decía, bueno, Señor, pues me voy a llevar mis cosas, todas las cosas que hemos comprado, la mudanza, todo, me lo voy a llevar, porque si voy a llegar a donde no hay nada, pues a lo mejor ahí faltó mi fe, ¿verdad? A lo mejor ahí falló mi fe, porque a lo mejor hubiera venido un cuervo con una nueva lavadora. A lo mejor hubiera venido un cuervo con una nueva sala. A lo mejor me faltó mi fe. Me falló ahí mi fe y hasta ahorita lo estoy reconociendo. Pero Cristian me dijo, hermano, ¿cómo te vas a llevar? Una mudanza cuesta como unos 25,000, 30,000 pesos. ¿Como cuánto me hubieran cobrado, Edgar? 30. Fácil, ¿verdad? Como unos 30,000. Y entonces yo le dije, pues no sé, hermano, pero me la llevo. Yo te ayudo. Fíjate que tengo una máquina que hay que llevarla de Guadalajara a Orizaba. Una máquina para construir, para poner pavimento. No sé qué tipo de máquina hay.
pero la tenía que trasladar, y esa máquina estaba encerrada de hace muchos años, descompuesta, pero pasó que en ese momento se arregló y la tenía que transportar a Orizaba. Hermanos, para que usted pueda pasar a Veracruz, para que pueda pasar a Tabasco, puede también por ahí pasar a Oaxaca, pero para que pueda pasar hacia allá, hacia el sureste del país, tiene que pasar a fuerza por Puebla. Puebla es la conexión, a fuerza tiene que pasar por ahí. Entonces iban a llevar ese camión, esa máquina a Orizaba, y tenía que pasar el camión por Puebla a fuerza. Entonces me dijo Cristian, ¿sabes que mi hermano me va a hacer el favor de llevarme la máquina en un camión? La va a dejar allá en Orizaba y se va a regresar el camión y se va a regresar solo. ¿Por qué no de regreso que pase a Puebla por tu mudanza y que te la lleve a Guadalajara? Ah, ok, muy bien. Entonces yo tomé la palabra y dije, así se va a hacer. Muy bien. A los días me habla Cristian. Sucede que ya no había camión, ¿verdad, Edgar? No había camión, no había cómo mandar esa máquina a Orizaba. Y entonces Cristian me habló para disculparse y decirme, Abraham, no voy a poder llevar tu mudanza. Para eso me habló, nunca me lo dijo así. Pero yo lo discerní por lo que él me empezó a decir, porque él apenado, yo lo entendí, chiviado, dice, Abraham, bueno, fíjate que cómo vas con las cosas, ya ves siempre la introducción, ¿verdad? Para que no se sienta tan fuerte el golpe. Bien, hermano, pues ya estamos los preparados, listo todo listo, ok, mira, fíjate que está habiendo complicaciones, y al parecer no se va a poder hacer lo del camión, lo de la mudanza, ya no tenemos camión, mi hermano no va a poder, y tenemos algunas dificultades, y yo lo estaba escuchando. Y yo le dije, bueno, ok, hermano, pero sí se va a hacer. Le dije, no te preocupes, sí se va a hacer. Y Cristian ahí tartamudeaba, como que no se atrevió a decirme nunca, Abraham, entiende, no se va a poder, punto y cuello. No, yo le decía, ok, bueno, pero hermano, no te preocupes, todo va a salir bien, sí se va a poder, aquí voy a esperar a tu hermano. Abraham, pero a lo mejor mi hermano tampoco puede. Si conseguimos camión, a lo mejor mi hermano, no sé, ok, no está bien, pero mira, aquí voy a esperar a tu hermano, va a venir. Tú no te preocupes, va a venir. Y entonces colgó y me platica él que cuando habló con su esposa, con Xochitl estaba escuchando a Cristian y Xochitl le dijo, ¿por qué no le dijiste que no se iba a poder? En ningún momento. Y le dice Cristian, es que Abraham es necio que sí, y me da pena, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hermanos, pues, ¿quién sabe qué pasó, hermanos? Que me trajeron mi mudanza. Llegó Edgar a Puebla, cargamos la mudanza con un camión prestado de quién sabe dónde, lo sacaron, llegó la mudanza, el plan había sido que llegara a Guadalajara, hermanos, llegó a la puerta de nuestra casa. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y hasta cuando Cristian me contó ese testimonio, yo entendí, hermano, que yo me había aferrado a algo, que yo había tomado una palabra y que yo no hice caso de las circunstancias y yo dije, no, esto se va a hacer. Abraham, pero es imposible. Yo me aferré y yo dije, no, esto va a ser posible. Y fue posible, se hizo. Y pueden platicar con Edgar, pueden preguntarle lo que quieran y él les va a decir, él es testigo de esto porque él fue el chofer, gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos una actitud diferente, imagínense, me hubiera ido a llorar a mi cuarto. Ay, Señor, ¿de dónde voy a sacar 30,000? Ay, Señor, ¿de quién me va a llevar? Ay, y a llorar, y a lamentarme, ay, el mundo se me cierra. Imagínense qué actitud. ¿Dónde está el Dios en el cual dices creer? Que es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que es un Dios que mueve el universo, que no podrá mover las circunstancias de tu vida. ¿Dónde está la actitud? Cuando hay una actitud negativa, es porque hay incredulidad en tu vida, es porque verdaderamente no crees que Dios tenga el poder suficiente para obrar en medio de ese problema. Pero cuando tú te mantienes firme en una actitud creyéndole al Señor, es porque realmente crees que tu Dios, a quien tú sirves, es un Dios grande, es un Dios real, es un Dios que todo lo puede. Alguien glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Por eso siempre debe mantener una buena actitud frente a las circunstancias. Eso fue lo que hizo de Caleb un conquistador. ¿Quiere ser usted un conquistador? Mantenga siempre una buena actitud frente a las circunstancias. Segundo aspecto, Josué capítulo 14, versículo 12.
Dice la palabra de Dios: dame pues ahora este monte del cual ¿qué? Del cual habló Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Aleluya. Caleb, como dije hace un momento, no le está pidiendo un favor a Josué. Caleb va ante Josué, que es el líder del pueblo, el sucesor de Moisés, y simplemente le dice: Caleb, solamente quiero tu bendición, tu respaldo como mi autoridad. Como mi autoridad, solamente quiero tu bendición. Yo voy a ir a tomar ese monte porque ese monte me lo prometió el Señor a mí. Y ya han pasado 45 años que he estado peleando por mis demás hermanos. He estado peleando, he estado arriesgando mi vida para hacer que mis otros hermanos posean su tierra. Ya han pasado 45 años, Josué. ¿No crees que es justo ahora que yo tome posesión de mi tierra? Una tierra que Dios me prometió, una tierra que Dios dijo. Aleluya. ¿Qué otro aspecto encontramos entonces aquí en Caleb? Que Caleb se movió bajo una promesa de Dios. A Caleb no se le ocurrió de repente así decir: voy a conquistar, me voy a ir para... No. A Caleb no se le zafó un tornillo nada más porque sí. Se le zafó un tornillo con razón, con un respaldo de la promesa de Dios. Caleb le estaba diciendo a Josué: dame ese monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los araceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y dice Caleb: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ese quizá no es cuestión de incredulidad en Caleb. No, Caleb está seguro de que va a conquistar, de que va a tomar. Solamente lo que Caleb está diciendo: Dios me va a acompañar, Dios está conmigo y me va a dar la victoria. Aleluya. Pero entonces lo que encontramos aquí, quiero que usted lo detecte, es que Caleb se movió bajo una promesa. Una promesa que ¿quién la dio? Dios. Hermano, en ese problema, ¿qué promesa de Dios puede detectar? En medio de ese problema, ¿qué promesa de Dios le puede servir? ¿Qué palabra de Dios le puede ayudar? ¿Qué promesa de parte de Dios le puede dar ánimo, esperanza, fortaleza? ¿Qué promesa de Dios? Cuando usted esté en medio de una dificultad, usted debe buscar una promesa de Dios que le dé confianza, que le dé seguridad. Y cuando encuentre esa promesa, usted abrácela y usted diga: esta promesa es mía, esta promesa es de Dios y Él me la está dando a mí. Y cuando vea la dificultad, cuando vea la adversidad, usted dígale a ese problema, como dijo David ante el gigante: yo no vengo a ti con espada, con jabalina, ni con escudo. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando usted vea ese problema, usted le puede decir a ese problema: mira, yo no puedo arreglarte, yo no puedo solucionarte, ya me acabé mis recursos, ya me acabé mis fuerzas, pero ahora te voy a enfrentar en nombre de Jehová de los ejércitos. Tengo esta palabra, tengo esta promesa que me da la seguridad, y entonces te vas a acabar en el nombre de Jesús. Movidos por otro espíritu, debemos ser personas que lean la Biblia. Que la lean, que se la aprendan, que busquen, indaguen promesas que les ayuden en medio de la dificultad, porque esas promesas, mire hermano, son como un apoyo cuando usted flaquea. Tiene de dónde agarrarse. Porque va caminando bien seguro por la vida, pero de repente llega un problema y lo quiere tumbar. Pero si usted no tiene de dónde agarrarse, si no tiene una promesa, si no tiene una palabra, mire, allá va a dar al suelo. Y el diablo lo va a tumbar. Pero si usted, hermano, se prepara con la palabra de Dios, si usted la escudriña, si usted medita en ella de día y de noche, hermano, en su corazón y en su mente va a estar almacenando promesas de Dios para su vida, que cuando venga un problema, que cuando venga una dificultad, van a ser su espada con la cual usted pueda enfrentar ese problema y esa dificultad. Y cuando ese problema quiera tumbarlo, la palabra y la promesa que usted tiene va a ser su ayuda y va a ser su apoyo. No va a caer, no va a flaquear y el enemigo no lo va a pisar. Al
contrario, usted va a vencer al enemigo, porque de su lado está la palabra de Dios. Una palabra que es poderosa, que como cantábamos, cuando declaremos la palabra, el diablo se tiene que callar. Cuando usted vive la palabra y toma la palabra, hermano, las circunstancias, las adversidades se tienen que ir, tienen que desaparecer, porque no hay algo que pueda con las promesas y con el poder de Dios. Ningún problema es más fuerte que Dios. Ninguno. Escuchen lo que dice Santiago 1:3. Es cortito ese versículo, escúchelo. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce, hermano, la prueba de nuestra fe? Paciencia. A ver, como que no lo escuché muy convencido. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. ¿Lo puede repetir? Paciencia. Otra vez. Paciencia. 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 Y yo me agarraba preguntando, ¿por qué la fe produce paciencia? ¿Por qué la fe no produce gozo? ¿Por qué Santiago no dice que la fe produce gozo? Porque podría ser, ¿no? Porque cuando usted tiene fe, usted está visualizando el poder de Dios y entonces se puede gozar. Sí, sí puede ser. Pero yo me preguntaba y casi quería resucitar ahí a Santiago y preguntarle, ¿por qué estudiaste que produce paciencia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fe, usted sabe que Dios va a obrar. Y como sabe que Dios va a obrar, entonces hay paciencia. Sabe esperar pacientemente. ¿Se da cuenta? Por eso la fe produce paciencia. Alguien que es desesperado, alguien que es impaciente, no tiene fe. ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se impacienta? Bueno, ¿crees que Dios va a actuar? Sí. Pero que lo haga ya. No, espérate, a ver. ¿Crees que Dios va a actuar? Sí. Entonces espera. La fe debe producir paciencia. Entonces, si no tienes paciencia, no tienes fe. No hay fe. Porque la paciencia, la fe te hace tener paciencia. La fe te hace esperar. El Señor, hermano, nos ha prometido una iglesia grande, una iglesia de multitudes. Amén. Pero debemos ser pacientes. Miren, empezamos 9 en una casa, luego éramos 12, de repente fuimos 3, 4 nada más, luego 15, luego 20, luego 30, luego 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000. Pero debo tener paciencia. Usted debe tener paciencia. A veces quisiéramos, Señor, imagínense qué padre sería que aquí yo ya le estuviera predicando a más de 20,000 personas. Aquí, wow. ¿Sabe qué? No están, pero en mi corazón y en mi mente yo las estoy viendo. Amén. Y usted va a ser testigo que cuando estén esas 20,000 personas y más, se va a dar cuenta que predico de la misma manera. Porque yo en mi espíritu las estoy visualizando. Pero sé que debo esperar el tiempo. Cuando hay fe, hay paciencia, debe esperar. No es que Dios no lo vaya a hacer, no es que Dios está tardando. Dios no se tarda, Dios es puntual y Dios siempre llega a tiempo. Él nunca se tarda. Hermano, por ejemplo, usted que trabaja, ¿cómo le pagan? ¿Le pagan semanal o le pagan quincenal? Bueno, ¿cómo le pagan? ¿Por qué usted trabaja tan seguro y tan confiado? Tan alegre, tan contento, a lo mejor en algunos no, pero debiera ser, porque el trabajo es una bendición y debería ir todos los días al trabajo contento. Usted no debería ir al trabajo esperando que sea viernes, no, al contrario, debe usted ir el lunes agradecido, gozoso, porque tiene un trabajo por el cual Dios lo va a bendecir. Y debe entristecerse cuando sea viernes, porque se va a acabar entonces esa fuente de trabajo por unos 2 días, un decir, ¿no? Pero usted debe tener otro espíritu, acuérdese, otro espíritu. Si usted es de Monte Sión, entonces usted es de otro espíritu. Pero, ¿por qué trabaja tan confiado esperando la quincena o la semana? ¿Seguro que le van a pagar? Usted no lo piensa, usted sabe que le van a pagar. ¿Sí o no?
Usted no lo piensa, híjole, si ahora no me pagan, bueno, a no ser que haya tenido algunos problemas ahí la empresa, no sé. Pero regularmente usted sabe que cada semana y cada quincena le van a pagar, le van a pagar, le van a pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Usted aprende a esperar la quincena. Está siendo paciente, por lo mientras está trabajando y está esperando la quincena. Y cuando ve usted que se acerca la quincena, ya su ánimo empieza a cambiar, su ánimo empieza a ser diferente, ya va a llegar la quincena. Pero tiene esa fe y esa esperanza de que le van a pagar, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué pasaría si usted sabe que no le van a pagar a la quincena? No trabaja, a lo mejor hasta ni va, la piensa, ¿no? Porque usted dice, es que ¿qué otro trabajo voy a tener? Pues espero que no me paguen, pero va a estar de malas, va a estar con mal genio, va a estar desesperado, va a estar angustiado, va a estar triste, va a estar preocupado porque tiene pagos, tiene compromisos, y entonces eso le va a hacer entrar en una aflicción, en una ansiedad, en una desesperación. Se le va a acabar la paciencia, porque sabe que no va a haber un pago. Pero usted debiera ser en el camino de Dios como aquel obrero que sabe que cada quincena va a tener su raya. Pase lo que pase en la quincena, haga el trabajo que haga, se presenten las dificultades que se presenten, usted debe saber que a la quincena va a cobrar su cheque, Con ese ánimo debemos seguir al Señor, con ese ánimo nosotros debemos creer que pase lo que pase en nuestra vida y el tiempo que pase, Él nos va a pagar. Él va a pagar nuestra fe, Él va a pagar nuestra confianza, Él va a pagar, hermano, nuestra esperanza que hemos depositado en Él, y creer que aunque pase tiempo, Él va a obrar y Él va a cumplir sus promesas. El Señor no llega tarde. Usted puede decir, pero ya se tardó 3 meses, 3 años, 30 años. Hermano, usted espere, porque Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Mire, José el soñador, ¿sabe cuántos años tuvo que esperar desde que soñó que iba a ser un faraón hasta que se convirtió en faraón, en el segundo del faraón? ¿Sabe cuántos años pasaron? Pasaron 13 años. Usted apenas lleva 2 ayunos y ya está bien desesperado. Desde el momento que ungieron a David como rey, que tenía aproximadamente unos 13, 14 años, cuando Samuel ungió y estaba Saúl todavía en el trono, ¿sabe cuántos años tuvieron que pasar? Tuvieron que pasar 17 años. Apenas lleva, hermano, 3 días orando seguido, media hora, y ya se desesperó. Abraham, mi tocayo, el de la Biblia en Génesis, ¿sabe cuántos años esperó Abraham? Cuando el Señor lo llamó, tenía 75 años. Y el Señor le prometió, te voy a dar un hijo. Él ya era anciano, su esposa era estéril. ¿Qué esperanza de tener un hijo? Pero el Señor le dijo, te voy a dar un hijo y voy a hacer tu descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Sabe cuántos años pasaron? 25 años. Y ya está desesperado. Y yo pensaba que Abraham era el que había esperado más, pero no, espérese, hay alguien que esperó muchísimo más. Yo pensaba que Abraham, dije, qué bárbaro, se voló la barba, Abraham, 25 años, bendito Dios, y empecé a sacar mis cuentas. Ay, Señor, no me digas que a tal le da, no, Señor, bendito Dios. Pero hay alguien, hermano, que sí se voló la barba, que de verdad supo esperar. ¿Y saben quién fue? Del que estamos hablando, Caleb. Caleb se presenta con Josué y Caleb le dice a Josué, Josué, han pasado 45 años. Han pasado 45 años. Usted ya dejó de ir a la iglesia porque como Dios no le respondió a la semana su petición, ya está desanimado y ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, porque como Dios no respondió, hermano, ¿y cuánto ha ayunado? Pues apenas 3 días. Y hermano, ¿y cuántos días he estado orando? Pues apenas estoy completando la semana, hermano, pero ya me desanimé. Hermano, Caleb esperó 45 años. Amén. Y aún así yo le digo al Señor, Señor, aún así, aunque yo tenga 78 años, estarle predicando a esas multitudes, lo voy a hacer con el vigor y con la fuerza que tu Espíritu me da. Amén. Pero yo estoy confiado en el Señor de que así va a ser. Usted está confiado porque si usted tiene fe, usted va a esperar con
¿De qué fe estamos hablando cuando nos desesperamos? Cuando nos desanimamos, ¿de qué fe? ¿En dónde está tu fe? ¿Cuál fe? Pero imagínense, Caleb, durante esos 45 años que esperó, ¿sabe a qué se dedicó? Ya se lo dije, a pelear, a arriesgar su vida para que sus otros hermanos de otras tribus pudieran poseer sus promesas, su pedacito de tierra en la tierra prometida. A eso se dedicó Caleb. Y ya voy a hablar de esto el próximo domingo. El próximo domingo mi sermón se va a llamar Sueños. Sueños. Caleb esperó 45 años. Nosotros le hemos fallado a Dios porque han pasado 2 días, 1 semana, 3 meses, 1 año. Y nos hemos decepcionado de Él, nos hemos alejado, nos hemos olvidado, hemos sido infieles. Cuando hay hombres que supieron esperar con paciencia, esperaron, sufrieron, batallaron, pero al fin y al cabo su paciencia hablaba de su fe, y entonces Dios honra la fe, Dios honra a los que le creen. Y pasó el tiempo, entonces ellos vieron el cumplimiento de su promesa. Abraham no se murió hasta que abrazó a su hijo, hasta que besó a su hijo. José el soñador no se murió hasta que se sentó en el trono de Faraón y pudo gobernar Egipto, y vio que sus hermanos y su papá se postraron ante él. David no se murió hasta que él tomó posesión del trono del pueblo de Israel. Y vemos a un Caleb con 85 años de edad diciéndole a Josué: me siento igual de fuerte cuando tenía 40 años, voy a ir a conquistar. Y no se murió. Dios le permitió que él viera el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su vida. Usted debe tener la fe de que usted no se va a morir sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Y eso le debe dar esperanza, y eso le debe dar paciencia. Cuando nosotros nos movemos bajo una palabra de Dios, debe haber paciencia para esperar el momento de su cumplimiento. Debe haber paciencia. Y eso nos llevará a ver esas promesas hechas una realidad en nuestra vida. Que dejen de estar escritas solamente aquí y que ahora se conviertan en una realidad en nosotros. Cuánto que aprender de Caleb. Sí que tenía otro espíritu. Sí que había en él otro espíritu. Pues para esperar 45 años. Amados hermanos, necesitamos estas cualidades. Quiero dejar una cualidad pendiente para el día miércoles. Y el día miércoles vamos a hablar de que Caleb tenía pensado abordarlas el día de hoy las 3, pero venga el miércoles y va a ser bendecido con esta palabra. Quiero hablar de que él era de la tribu de Judá. ¿Y eso qué? Bueno, vamos a ver de qué se trata. De que era de la tribu de Judá. Era otra cualidad de Caleb. Pero hermanos, usted y yo queremos conquistar nuestro monte. Entonces debe haber en nosotros otro espíritu. Movernos bajo las promesas de Dios con fe, en paciencia. Amén. Movernos en las promesas de Dios con fe, en paciencia, y tener una actitud confiada y positiva delante de las circunstancias, sabiendo que Dios nos va a ayudar. Póngase de pie, venga, pase aquí al frente. ¿Por qué no le pedimos al Señor que Él obre en nuestro corazón y que Él cambie nuestro espíritu? Que Él nos ayude, hermanos, a mantener una actitud positiva y favorable en medio de las circunstancias. Que Él nos ayude a mantenernos